¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén teniendo un hermoso viernes feriado. Video cortito, cortito de Siciliano en su taller. Vamos a correr la bombita periférica que hoy voy a estar desarmando para mostrarles qué tiene adentro. La vamos a desarmar, dado que es una reparación del taller. Y de paso aprovecho para mostrarles cómo se desarma, no qué tiene adentro. Que creo que es el dato importante de esto. Bueno, quería comentarles una curiosidad o algo que por ahí piensen muchos o quizás algunos lo van a empezar a ver ahora, otros ya lo sepan y otros quizás piensen o confirmen su teoría que tienen sobre mí, que no sé usar herramientas. Bueno, esta es una pinza de 8 pulgadas, 200 milímetros de la línea profesional de Total o la línea pesada, como le llaman. Pero bueno, no trae lo que llaman el escareador. La Inco sí. Podría buscar la Inco, la tengo todo el elenco de esta línea, que verdaderamente es espectacular. Pero lo que vengo notando es que todos hablan del escareador, el escareador, el escareador. Bueno, mi experiencia de trabajo, mi experiencia en domicilios, en obras, service, ya todos la conocen, no necesito tirar currículum. ¿Quién no le pasó de agujerear una caja estanca, una caja rocket, un toma exterior y no necesitar el famoso escareador? O sea, terminar de sacar las rebabas, de agrandar un agujero, ya sea para pasar un cable, ya sea para distintas cuestiones que atañen a un escareador. Bueno, modelo de pinza que amo, Inco me encanta, la verdad, muy buena unidad, pocas herramientas, sacando, después voy a hacer una lista de mis herramientas favoritas hasta el momento, pero bueno, sacando la Pico del Oro, que ya la nombré hasta el hartazgo, esta es una de mis pinzas favoritas en lo que es 7 pulgadas. Pero quizás algún amigo más notó, o vuelvo a repetir, producto de mi inexperiencia en el uso de herramientas, que lo que llaman escareador estaría al revés. O sea, los dientes, mirando la pinza así, los tenemos en forma horizontal, cuando los necesitaríamos en forma vertical, para que verdaderamente escaree. No sé si soy claro. O sea, necesitaríamos que barrene con el filo para este lado. Porque esto, lo que podría llegar a tener con mucha suerte, es el efecto que podría encontrarse en una mecha cónica. O sea, tenemos el filo en forma horizontal. Necesitaríamos estos dientes en forma vertical. Y ahí sí queda un verdadero escareador, como para poder limpiar rebabas de un caño cuando uno lo termina de cortar, de un accesorio, de una caja estanca, cuando uno la agujerea y le quiere barrenar el exceso de plástico para poder poner un conector. En fin, pequeños detalles que quizás muchos notaron y dijeron, si nadie lo dice voy a parecer un tonto, y quizás otros no lo notaron, o quizás alguien diga, no, Salame, eso lo que menos es lo que vos decís, y sirve a modo lima. Eso es una lima, que sería muy raro o novedoso, porque bueno, se ha necesitado a veces limar. Incluso el que colocó alguna vez un toma exterior sabe que quizás, bueno, si bien tiene orificios para conectar, y sobre todo en la antigua escuela, en la antigua línea, cuando se ponía la roseta, de madera abajo, bueno, yo ya trabajaba ahí. Y teníamos que con la pinza de punta morderle de a poquito, porque si no se rajaba. Y los fabricantes de aquella época, los que tenían buena terminación, obviamente dejaban los sectores por donde salía el cable más débiles, como para que se pueda sacar con un simple apretar. Pero algunos que no eran tan buenos, el espesor de la pieza, el espesor del toma exterior, la baquelita, el plástico, venían prácticamente todo igual, simplemente venía marcado dónde había que comerlo, y bueno, se terminaba rajando, ocasionando pérdidas para el
electricista. Así que bueno, les dejo esta curiosidad, a ver si alguno opina como yo, que los filos del famoso escariador en este tipo de pinzas deberían estar en forma vertical para poder barrenar, sobre todo, bueno, en la pinza quizás, en la pinza universal, quizás sus dimensiones en la cabeza sean grandes para entrar a determinados lugares, pero en la de punta, si tendríamos los filos en forma vertical, podríamos cumplir con verdaderamente la función de lo que es un escariador. Y si no, bueno, les pido disculpas por mi ignorancia y nada, sigan viendo.